Hay muchas formas de poder adorar al Señor, hay muchos estilos y a veces en esta época nos ha permitido romper con un montón de esquemas, un montón de moldes y tener que adaptarnos a una infinidad de cosas. Incluso saber quién es muchas veces iglesia y quién no es iglesia. Uno tiene el entendimiento de que hay un cuerpo visible de iglesia, pero hay uno invisible que es el que Dios ve. Mis actitudes delante de Dios son las que manifiestan al final si Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Entonces eso es algo que la palabra nos lo refleja palpablemente. Dice el fruto, nuestro fruto es lo que determina al final. Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. No estamos para andar juzgando a nadie, pero sí para que nosotros veamos hacia adentro qué fruto estoy dando en mi servicio a Dios. Los que estamos aquí, los que están en su casa, ¿qué fruto estamos dando en mi servicio a Dios? Justamente estamos en un pasaje que le hemos sacado, bueno, más bien nos ha dado, no hemos sacado, sino como que una prerrogativa nuestra, no, nos ha vertido, nos ha regalado, nos ha obsequiado una enorme cantidad de instrucción, de guianza, de sabiduría divina, que la podemos hacer vida en una forma muy práctica, en un pasaje que lo veríamos como una anécdota, si no entramos a entender que cada palabra que está en la Biblia tiene un propósito de edificación para nosotros. Es palabra de Dios y tenemos que inclinarnos a ella. Aquí estamos hablando de un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 de Juan. Hemos estado predicando ese capítulo 4 ya casi que en lo que llevamos de este año y parte del pasado. Y podemos ver a Jesús como el Mesías. Es el título principal que hemos estado utilizando para ese pasaje. Pero hoy vamos a ver, ¿es ese Jesús Mesías? ¿Es mi Salvador? ¿Y es de Él toda mi adoración? Es como un cuestionarnos, a ver si realmente estamos conectados con lo que la palabra nos muestra, nos quiere hacer entender. Aquí sabemos que es una historia, así a grosso modo, donde el Señor viene, se queda separado de sus discípulos en un pozo, dice cansado el camino, llega allí, de pronto converge a ese lugar una mujer samaritana. El Señor empieza una plática con esta mujer, cosa muy no común en ese contexto, en esa cultura, de que un hombre hable con una mujer y menos un judío con un samaritano y con una mujer samaritana. Y todavía en lo del pasaje nos hace ver que la mujer no era de muy buen pedigrí, por decirlo así, espiritual. Entonces él estaba rompiendo un montón de esquemas, de estructuras, según la cultura imperante de ese momento. Y llega un momento donde el Señor le hace ver que la necesidad, primeramente, que él tenía de agua, pero en eso se da un cambio de información y de comunicación y el Señor le comunica que al final de cuentas Él tiene una mejor agua que darle a ella, que la que ella le puede dar. Y se da ese debate en cuanto a esa agua y bueno, el Señor le dice, el agua que yo te daré es un agua que va a permitir que no vuelvas a tener sed jamás. Y no va a necesitar estar viniendo aquí constantemente a buscar el agua, porque esta es un agua que da una saciedad para vida eterna, una saciedad permanente. La mujer inmediatamente salta, quiere esa agua, el Señor le confronta para llevarle al punto que quiere llevarle y le hace ver que bueno, que traiga a su marido para hacerle ver el asunto del agua. Ella le hace ver que no tiene marido, el Señor le dice, sí, no tienes esposo y los 5 que has tenido, no son, 5 has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. Y entonces le destapa una condición que era lo que quería el Señor llevarla en su situación espiritual. Hicimos ver que sin entender nuestra condición espiritual, difícilmente podemos entender que necesitamos quien nos saque de una condición donde usted y yo no podemos salir. Y aquí está el Señor mostrándonos cómo predicar, cómo llevar el Evangelio, en qué forma mostrar el Evangelio a una persona que es ajena a Él. Y tenemos que entender algo, ella no está buscando al Señor, el Señor la está buscando a ella. Y esa es la corriente que debe seguir todo momento del Evangelio.
Y de pronto en ese debate ella trata de evadirse y es el pasaje que tenemos ahí donde entonces no sabemos si es que se siente muy incómoda de ser confrontado en eso, sino que de alguna manera dice, ok, yo no la he hecho bien, no he caminado bien, ¿cómo puedo corregir esto? ¿De qué forma puedo hacer las cosas correctamente? Porque aquí hay una confusión. Y entonces es lo que presenta este pasaje sobre cómo debo acercarme al Señor, cómo debo adorar al Señor. Y el pasaje lo voy a leer completo, de ahí hemos sacado 3 enseñanzas, pero la primera parte, bueno, todo el pasaje está en Juan capítulo 4, verso del 20 al 26, y dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y podemos entender que aquí hay una gran cantidad de detalles que vienen a clarificar cuál ha de ser nuestro actuar en el tema de adoración. O sea, ¿dónde debo adorar? ¿Por qué debo adorar? ¿A quién debo adorar? ¿Quiénes pueden adorar? ¿Cómo es la adoración? Hay un sinfín de cosas, todo eso en el nuevo pacto. Todo eso a partir de ese momento. Y entonces hemos estado analizando, no vamos a profundizar en ninguno de los temas que ya hemos tratado de forma amplia, pero tenemos que conectarnos ahí, entender que así a grosso modo, voy a leerles rápidamente cada uno de los versículos en otra traducción para ir teniendo un avance en esto. El versículo 20 decía, o dice, en la nueva traducción viviente, así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que aquí, en el monte Gerizim, es donde adoraron nuestros antepasados. Entonces, claramente ahí, de ese pasaje y del que sigue, pudimos ver el dónde. Aquí hay un cuestionamiento. Ese lugar era importante, ciertamente. Dios siempre definió, Dios quiso ser diferente. Dios definió a su pueblo dónde debía hacerlo. No era que era un asunto de invención de ellos. Pero aquí se estaba llegando a un punto de un rompimiento, de un cambio de la forma en la cual el pueblo se acerca a adorar. Y claramente el Señor respondió después en el versículo 21, Jesús le dijo, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Y entendimos que si bien el Señor dice, no es el lugar, sino más bien la condición y la actitud, y los que tienen una condición para hacerlo. Y entendemos que Dios hizo un cambio. Pero ¿qué pasó con ese pueblo al cual el Señor le está hablando? Ellos siguieron haciendo lo mismo. Y podemos entender cómo los samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim y los judíos siguen venerando el muro de los lamentos. Y lo terrible del caso es que los cristianos piensan que allá es donde tenemos que ir todos a adorar, sino ahora, en un futuro, porque allá es donde está la ciudad de Dios. Y entonces empezamos a ver las cosas desde una cosmovisión que no es lo que la Biblia dice y aclara. Aquí claramente la palabra está diciendo que no va a ser importante, si aquí, si en Jerusalén, en ningún lugar. De hecho, vimos algunos pasajes donde el Señor nos hacía ver que llegará cuando va a destruir a todos los dioses de la tierra. Entonces dice, las naciones de todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. Cumplimiento de una profecía que se va a dar, se está dando o se dará. No, entendemos que ahora personas de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad. Desde el lugar donde se encuentran, no tienen que desplazarse a un sitio como harán tal vez los musulmanes desplazándose a la Meca o desplazándose a algún sitio para decir ahí es donde hay que ir, por lo menos hay que ir una vez al año, como tienen ellos como dogma de fe.
nosotros no tenemos esa prerrogativa, esa instrucción, ese entendimiento según la palabra. Usted y yo estamos conectados con el Dios al cual servimos y adoramos en cualquier lugar donde estemos. Así que no el lugar, no importa, sino la disposición del corazón. Dios no va a estar nunca más vinculado a un lugar. Hubo un hecho trascendental que cambió por completo, que fue la ruptura de ese velo que dividía la presencia de Dios del pueblo del Señor. En el momento en que Dios, no el hombre, Dios rasga el velo, Dios abre un camino. Y Jesucristo entra a la historia del pueblo del Señor como el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos un acceso a través de Cristo a la adoración delante del Dios que nos ha llamado, que nos ha escogido. Ya no necesitamos un lugar en particular, sino simplemente ir por ese camino. Ese camino tiene una clara instrucción a través de ¿qué? De la verdad, de su palabra. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces usted y yo tenemos que entender cuando el Señor dice que su palabra es verdad, que tenemos que caminar bajo una forma, bajo un entendimiento en el cual nos aparejamos con lo que el Señor dice, con lo que el Señor ha expresado en su palabra. Por eso en el versículo 22 le hizo ver, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. No lo está haciendo con un menosprecio ni mucho menos, está haciéndole ver que la instrucción plena debe ser considerada para poder tener en ella todo lo que nos permite conectarnos con Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y usted y yo tenemos que entender que aquí lo que el Señor está haciendo es validando todo y haciéndole ver, ustedes necesitan instrucción que el pueblo judío la ha tenido, la ha recibido, porque ese pueblo fue segregado después de que se dividieron el reino que estuvo en manos de Salomón por la iniquidad que hubo después en su hijo, Roboam, y la forma más bien de Salomón, la iniquidad de Salomón, y después se materializó de alguna forma sobre su familia, sobre su hijo, y hubo una división. 10 tribus formaron lo que fue el reino del norte de Israel, y 2 tribus formaron lo que fue el reino del sur, Judá. Ahí estuvimos platicando al respecto, y entender que la línea de salvación, Dios en su palabra hizo ver que vendría a través del que se iba a sentar en el trono de David. Y el que estaba allí, esa línea definía al pueblo de Judá, y entonces claramente podemos seguir a través de la palabra la instrucción donde hace ver que allí hay una promesa que se va a materializar en lo que Dios le prometió a Abraham, cuando le hizo ver que, cuando dice, Dios le ha dado promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. O sea, claramente la palabra converge en que toda la promesa, salvación y demás, viene a través de Jesucristo. Prácticamente ahí llegamos al cómo adorar, y pudimos entender del versículo 23 y 24 que, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera, pues Dios es espíritu, y por eso los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, la adoración viene a ser reemplazada, todo el ritual, todas las prácticas de purificación ceremonial y todo aquello por algo que es diferente, marcado a partir del momento en que Dios define un pueblo diferente, un pueblo que Él conecta realmente en lo que en espíritu es. El pueblo de Israel veía despectivamente a cualquiera que no fuera circuncidado, y el decir un incircunciso era como decir poco menos que un perro quizás, alguien que no tenía ninguna valía, un incircunciso, porque ellos eran los circuncisos. Ellos eran los que de alguna forma hacían alarde de esa condición. Y la palabra nos hace ver que ya es algo que no es prerrogativa, en particular de un pueblo que lleva una práctica que ellos mismos realizan como práctica de conexión con el Dios al cual van a servir, sino que ahora es un asunto de Dios a través de eso mismo, pero que Él lo hace en espíritu, que Él lo hace de una forma en la cual Jesucristo ejecuta. Nada más para recordar así rápidamente la palabra que
que nos conectó mucho fue Filipenses 3:3, que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor y nos gloriamos en Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no es lo que yo haga, no es lo que yo materialice sobre mi vida, sino lo que tengo de confianza que Jesucristo ha hecho. Y ahí entendíamos claramente por otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Entonces conecta adoración con servicio. Y podemos entender claramente que si yo soy un adorador, si yo sirvo a Dios, yo puedo estar aquí tocando, cantando, haciendo todo eso que la iglesia normalmente relaciona con adoración, siendo alguien que no sirvo a Dios en nada, siendo alguien con un corazón que no está inclinado al Señor, sino que está inclinado a que me puedan ver, no por decir específicamente del que está aquí, porque puede haber otra gente que haga algo, pero lo que está ocupado es de que lo estén viendo y que le estén reconociendo y que le estén de alguna forma dando alguna relevancia porque hace algo. Y lo que la palabra nos está haciendo ver es que si usted es un adorador, usted sirve a Dios. Y la forma de servicio es tan amplia, como aquel que se somete a Dios simplemente en la relación de pareja, el esposo amando a la esposa está adorando a Dios, la esposa sujeta a su marido está adorando a Dios, el trabajador trabajando donde le toca hacer, haciéndolo no para el ojo, sino para Dios, está adorando a Dios. El hijo que se somete a su padre por obediencia, porque la palabra se lo indica, está adorando a Dios. Toda nuestra relación laboral, todo lo que hacemos, todo el ámbito de nuestras vidas, dice si soy o no soy un adorador en espíritu y en verdad. Y no podemos circunscribir la adoración al momento en que venimos y nos reunimos en un sitio en particular. Así que la adoración tiene un espectro sumamente amplio y es lo que pudimos ver allí en esa parte. Y básicamente lo que entendimos es que debe tributar esa adoración un homenaje en el que participa todo mi corazón, diciendo, mi vida entera le pertenece a Dios. Todo mi corazón le pertenece a Dios. Eso es lo que habla de una condición de adoración en espíritu y en verdad. Es hacerlo en una completa armonía con la palabra del Señor, la palabra revelada, donde yo entiendo que Cristo es la palabra, donde Cristo nos hace ver que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si yo no hago materializadamente la vida de Cristo en mi vida, no tengo verdad, ni en lo que digo, ni en lo que hago. Y entonces ahí es donde empiezo a entender que para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, debo tener el Espíritu de Dios en mi vida que me califica como un hijo de Dios y la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente, totalmente grabada como mi ley, que me califica para hacerlo de forma verdadera y honesta, conforme a lo que Dios dice. No se vale decir, yo es que canto como un ángel y estoy adorando a Dios. Hay gente que hemos visto en las tarimas, que hoy la iglesia cristiana ha llamado altares, como ángeles, pero sus vidas han pasado a la historia con un montón de cosas terribles. Y entonces el asunto en esto es de mucho cuidado. Tenemos que dirigirlo al verdadero Dios según las Escrituras y entender que toda la obra por la cual usted y yo somos esos adoradores viene materializada a través de Jesucristo. Usted y yo, si somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que ha hecho suya la fe de Jesucristo, es el pueblo que está adoptado por Dios como su pueblo y por lo tanto es el pueblo que tiene el Espíritu Santo para adorar en espíritu y en verdad. Si no se es iglesia, si no se es circuncidado espiritualmente, no se puede ser un adorador. ¿Estamos claros en todo eso? Eso es lo que hemos hablado. Y entonces, ¿quién es el que es llamado a adorar? La iglesia del Señor. Y la iglesia no son judíos, no son gentiles, no, la iglesia es todo el pueblo de Dios en un solo cuerpo, que es un pacto que Dios estableció desde Abraham y se va materializando a lo largo de toda la historia. Y todos los pueblos de la tierra van por decirlo así, a suplir pueblo de Dios que Dios ha escogido, que Dios hace en ellos una regeneración, que Dios hace una circuncisión, que Dios aparta
para un propósito, que es que usted y yo adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Decíamos que no lo buscaría si Él mismo no los hubiese hecho de acuerdo a su divina gracia. Él sabe ese pueblo. Y recordábamos un pensamiento que dijo un señor Pascal: tú no me buscarías si ya no me hubieras hallado. Así que Dios no está con una incógnita: ¿quién será? ¿A dónde estará? No, está esperando ver si si usted se la cree, y usted se va a manifestar como lo que usted es, como lo que Dios ha llamado. Y eso es algo que lo da el Espíritu Santo, porque Él da la convicción de pecado, de justicia y de juicio en el corazón de cada uno de sus hijos. Y tenemos que ser sensibles a eso. En este tiempo, Dios nos ha dado gracia como una preparación para que usted y yo tengamos su gloria desde ya aquí. Cuando estemos delante de Él, cuando estemos en su presencia, Él nos va a llenar por completo, va a completar esa perfección, dándonos gloria para perfeccionar la gracia que inició aquí. Le decía que era un pensamiento que tomamos de John MacArthur en un comentario de él. Y hoy lo que nos ocupa entonces, la tercera parte ¿es el Señor, mi Salvador? ¿Es de Él toda mi adoración? Aquí vamos a ver el versículo 25 y 26, que es como la parte clímax de toda esta revelación que el Señor le está dando a esta mujer samaritana. Y dice el versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Yo le pregunto, ¿por qué esta mujer asegura que el Mesías está por venir? Aquí lo que hace ver es que hay una expectativa. Hay una expectativa que se ha vuelto de alguna forma eminente de esa venida. O sea, en cualquier momento se da. Existía una serie de cumplimientos proféticos que de alguna forma estaban direccionando, estaban señalando, estaban anunciando que ese acontecimiento estaba pronto a ocurrir. No solamente Juan el Bautista estaba, qué sé yo, en el desierto diciendo: preparaos, preparad, venid a preparar el camino, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces era una clara indicación que había empezado a darse muy fuertemente, y todos esos pueblos de toda esa zona estaban escuchando ese anuncio. Pero no solamente eso, se habían suscitado cosas como, por ejemplo, cuando aquellos magos de Oriente habían venido hacía como 30 años y habían venido a adorar a un rey que había nacido y que provocó un colapso prácticamente en el reino de Judá, que en ese momento estaba no en una persona que era de Judá, estaba en manos de un prosélito que se llamaba Herodes el Grande. Y justamente en ese momento es que Herodes, tratando de tomar control en extremo de lo que para él era lo más importante, que era su reinado, él tomó una acción que ya la había profetizado. Las profecías lo habían anunciado hacía muchos años. Desde el profeta Jeremías había anunciado un llanto, un lloro, un clamor que iba a haber. ¿En dónde? En Belén Efrata, en Belén, donde murió Raquel. Y justamente el llanto de Raquel que llora por los inocentes, por los niños que murieron allí producto de una orden déspota de ese que estaba gobernando en ese momento, Herodes el Grande. Y nada más les conecto con el pasaje, Jeremías capítulo 31, verso 15, dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Una de las facetas más lamentables y más duras que podemos ver en ese periodo, en el cual Herodes, por temor a perder lo que tenía, lo que ostentaba en ese momento, ese reinado del reino del sur de Judá, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. El Señor fue apercibido a tiempo y llevado a Egipto por sus padres antes de que pudiera ser apresado. Sabemos que Herodes murió como en el año 4 después del nacimiento de Cristo,
y en ese momento el Señor le habla a sus padres para que regresen, porque ya murieron aquellos que buscaban al niño. Siguió otro Herodes, Antipas, pero ese, bueno, sabemos que también no era menos malo que el malo de su padre, pero Herodes el Grande quedó como con una marca terrible que la Biblia ya había profetizado. Pero no solamente eso, aquí podemos entender que aunque esta mujer estaba confundida, ella expresa su confianza en que un día no lejano, por todas esas cosas que estaba viendo, el Mesías iba a aclarar todas las dudas, iba a venir e iba a hacerle ver cuál era el pleno entendimiento, según ella podía entender, de lo que tenían de información bíblica, que era el Pentateuco. Y en el Pentateuco, ¿qué decía? Porque eso que le acabo de citar son cosas que están en el Nuevo Testamento y son cosas que de alguna forma están alusivas a Jeremías y otra gente, pero ella no estaba con eso en su chip mental. Ella no lo tenía, ella lo que tenía eran los acontecimientos que pudo haber visto, pero en su chip de información bíblica lo que tenía era el Pentateuco. ¿Y qué era lo que el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, decían? Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. De hecho, Jesús viene a hacer de una forma, de una dimensión mucho mayor, alguien que era un profeta como Moisés en varias similitudes. Por ejemplo, él fue liberado de la muerte igual que Moisés, cuando fue llevado por sus padres a Egipto, cuando se dio la matanza a los niños. Él fue liberado de ese momento. Él renunció a una corte real. Moisés renunció a la corte de Faraón por ir y defender a su pueblo. El Señor no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso y vino a este mundo a rescatar todo lo que se había perdido. En una dimensión mucho mayor, Él tuvo compasión por su pueblo. Moisés, si algo se caracteriza a Moisés, es que fue un intercesor extraordinario. Moisés prefería morir él antes de que se hiciese algo por su pueblo, clamó por su pueblo, intercedió por su pueblo. Y amados, ¿quién está sentado a la diestra por usted y por mí delante del trono de Dios? Sino Jesucristo, nuestro firme intercesor. Y tenemos que entender que hay una similitud en que Él era una persona que hablaba cara a cara con Dios. Dice: a algunos les hablaré en sueños, a algunos en visiones, pero con mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Moisés tuvo la bendición de poder ver la gloria de Dios, aunque fuera a la espalda del Señor. En un momento dado, cuando Moisés le dice: Señor, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Y el Señor le permite tener una pincelada de la gloria del Señor en un momento dado. El Señor no solamente tiene la similitud en el sentido de que Él es el que habla, no sus propias palabras, sino las palabras que el Padre le da. Y tiene una conexión absolutamente directa. Moisés fue el mediador de ese pacto antiguo, a él le fue dictado toda la ley, él escribió todo lo que la ley moral de Dios era para con el pueblo, y el Señor Jesucristo viene a establecer, a sellar con su propia sangre un nuevo pacto, un pacto que es el pacto de la gracia. Así que hay una similitud y una conexión. Pedro, en un momento dado, cuando él está dando aquel discurso extraordinario, Pedro, una persona del vulgo, pero en el momento en que es lleno del Espíritu Santo, después de aquel acontecimiento en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene y empiezan algunos a hablar en lenguas y demás, se da todo eso, Pedro da un discurso extraordinario, y en ese discurso Pedro hace ver la conexión de Jesús con ese que estaban esperando. Nada más se lo recuerdo, Hechos 3:22 dice: Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no lo haga, no le haga caso, será eliminado del pueblo. Claramente ahí haciendo una conexión con ese profeta esperado, con Cristo Jesús. Así que no queda ninguna duda de que eso estaba ahí
perfectamente materializado, por lo menos en la palabra, después cotejado. Pero aquí esta mujer estaba anhelando la venida de ese profeta que le iba a decir todo lo que debía hacer en su vida pecaminosa, le iba a aclarar todas las cosas que no entendía plenamente. De hecho, haciendo esa plena entendimiento de que necesitaba una revelación, que necesitaba más información que los samaritanos no tenían y estaban expectantes para poder entender cuál es la voluntad de Dios en todo lo que se refiere a las diferentes normas de culto, cómo adorar a Dios, cómo seguir a Dios. Tanto los judíos como los samaritanos, les digo, estaban expectantes de ese momento. Era algo eminente de la venida del Mesías. Tenían tal vez más conexión los judíos, pero esta mujer no dejaba de estar apercibida de esto. Porque había un hecho, un suceso que se había dado. Y es, aparte de todas las evidencias anteriores que les he mencionado, que era que no había sido quitado el cetro de Judá. Y es un acontecimiento interesante. Según las profecías que Jacob empezó a expresar, Jacob, el padre de todos las tribus que dieron origen al pueblo de Israel, Jacob, Dios le permite algo extraordinario. En un momento dado, cuando estaba próximo a su momento de morir y partir de este mundo, él empieza a orar uno a uno por sus hijos y empieza a expresar profecías que se iban a cumplir 2000 años después, o una lucidez de Dios que él simplemente abrió su boca y Dios la llenó y empezó a decir cosas que tal vez él ni entendía lo que estaba diciendo, pero empezó a hablar la pura palabra que Dios le estaba dando en ese momento sobre cada uno de sus hijos. Y una de esas profecías era lo que Génesis 49:10 ahí conecta y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En ese momento, cualquiera diría: ¿con qué se come eso? ¿Quién lo iba a entender? No había mayor conexión. Pero Jacob le estaba diciendo esto a Judá como una profecía 2000 años antes de ese momento. Silo aquí es como los estudiosos de esto le llaman un criptograma, que es como un cifrado, una palabra en secreto que direcciona a Mesías, que hace ver lo que es el Mesías, aquel al que le pertenece el cetro que venía de parte de Judá, designado como el león de la tribu de Judá, desde los tiempos en que David quedó como el rey, como el que se le dio la promesa de que ese reino iba a ser un reino sin fin, porque iba a ser un reino que Dios iba a permanecer por todos los tiempos. Sabemos que ese reino, en un momento dado, después de que el reino del norte cayó y se desapareció y prácticamente no tuvo más existencia, el reino del sur se mantuvo en todo momento bajo una monarquía perfectamente vinculada con David. Entonces, todos los que fueron quedando como diferentes reyes después de David fueron de Judá. Entonces, ahí la monarquía estuvo siempre vinculada, pegada a alguien de Judá. Pero sucedió algo, de pronto son llevados a Babilonia. De pronto, cuando Judá también fue infiel, Dios permite que los babilonios vengan e invadan y prácticamente le pongan candado a Jerusalén. Fueron llevados muchos deportados a Babilonia, pero ¿qué pasó? Los tributarios que quedaron ahí, los gobernadores que quedaron ahí, fueron de la tribu de Judá. Y eso se mantuvo así por todo ese tiempo. Después de que regresaron, incluso los deportados a Babilonia, se mantuvieron ahí siempre gobernadores vinculados a la tribu de Judá. Pero eso se rompió en un momento dado. ¿Cuándo? Cuando Roma viene y pone ahí a Herodes el Grande. Herodes no era de Judá. Herodes era simplemente un prosélito. O sea, prosélito es aquel que se hace judío porque se ha convertido a ese Dios o porque tiene el deseo de simplemente ser representante de ese pueblo. Herodes lo mínimo que tenía era una conversión a Dios. Lo que quería simplemente era ostentar la posición de gobierno de ese pueblo. Y entonces él se hizo de una forma totalmente ajena a su moralidad,
prosélito judío, aunque no era de Judá. Y justamente en ese momento en que está Herodes allí, nace Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos años anunciado? 2000 años atrás. Y en ese momento nace Jesucristo y justamente allí es donde se da todo el acontecimiento, donde Herodes trata incluso de matarlo a como haya lugar, como lo hablamos con el asunto de la matanza de los niños. Y sabemos que, que se dio algo de una repercusión espiritual extraordinaria en lo que fue las declaraciones que ese pueblo, que prácticamente estaba en el ocaso de su existencia como pueblo de Dios, estaba viviendo. Ya se había roto el velo, ya el concepto de templo como lugar de adoración ya no estaba más a partir del momento en que se dio la crucifixión de nuestro Señor. Pero no solamente eso, 30 años después, 40 años después de que el Señor muere, ese templo y Jerusalén es destruido, es completamente aniquilado, no quedaron, mataron millones, dice, de judíos. Fue un holocausto extraordinario que se dio en ese momento. ¿Quién permitió eso? Dios lo permitió. Él no estaba viendo por otro lado. Y no es que Dios tenga un odio hacia los judíos, no, es que todo ese pueblo sobre sí mismo pidió algo. Y vea lo que dice Juan, capítulo 19, verso 15. Cuando estaban en ese debate de la crucifixión del Señor, ellos gritaron, Juan 19, 15, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y hay otra expresión que dice, su sangre caiga sobre nosotros. Algunos dicen, es una gracia el que la sangre de Jesucristo, porque tenemos el concepto de que la sangre nos limpia. Ahí lo que están ellos expresando es, su juicio caiga sobre nosotros. O sea, la culpabilidad de ese acto caiga sobre nosotros. Y sabemos que ha habido una situación donde ahí hay una renuncia expresa a ese entendimiento de que el Mesías en ese momento estaba ahí, el que venía a ostentar el cetro de Judá de una vez y para siempre. Ahí se estaba dando esa expectativa que se estaba cumpliendo justamente en ese momento. Por eso el Señor, versículo seguido, después de que la mujer le dice, sé que el Mesías está por venir, sé que Él nos va a manifestar todo lo que debemos saber. El Señor viene y le dice en el versículo 26, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. La única ocasión antes de su juicio, en ese momento de ese juicio, donde ya va rumbo a la cruz, donde se registra que Jesús se nombró a sí mismo como el Mesías. Justamente a esta mujer, aquí se produce lo que podríamos decir el momento supremo de la revelación mesiánica, la expectativa de la historia, lo que el mundo estaba esperando, lo que se anunció en Génesis, todo aquello que estaba, la expectativa, la única solución a todos los problemas, la única respuesta a todas las preguntas, estaba en ese momento allí dando respuesta al corazón de esa mujer, de una mujer y samaritana y de baja condición moral. Allí escogió Dios manifestarse. Al Padre le pareció bien manifestarse así. Y a veces podríamos decir, pero ¿por qué no lo hizo ahí en un discurso con bombas y platillos delante de todos los altos dignatarios y entrando, bajando en un carruaje de fuego del cielo sobre Jerusalén para que lo vieran todos? Porque así le pareció bien al Señor manifestar su gloria. Las cosas no son como yo las pretendo que deban ser. Las cosas son como Dios así lo ha determinado hacer en cumplimiento a su palabra. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Vea lo que dice Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo y usted y yo tenemos la revelación del Hijo sobre el Dios eterno, sobre el único Dios. Aquí claramente estas palabras no puede uno dejar de ver un sarcasmo que hay ahí, porque hace ver, identifica irónicamente a esos líderes como los sabios y los entendidos, cuando desde el entendimiento del Señor y lo que estaba sucediendo eran ciegos, mudos, tuertos. No, eran gente que no tenía entendimiento. Si usted lee todos los ayes, si a alguien le habló fuerte el Señor, fue a los religiosos de la época. Y aquí está diciendo, Señor, le ocultaste esto a los sabios y a los entendidos. Ellos se creían sabios, ellos se creían entendidos. Y en su sabiduría y en su entendimiento totalmente bloqueado por un corazón inclinado a su propio bienestar y no a agradar a Dios, no pudieron ver, no se dieron cuenta cuando su Mesías estuvo presente. No pudieron percatarse de ese momento. Y entonces la palabra dice, se los ocultaste a esos sabios y entendidos. ¿Y se lo hiciste revelar a quién? A los niños. A gente con un corazón como un niño. Por eso es la palabra, el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Aquí a quién estaba refiriendo? Sus discípulos, pescadores, gente que andaban en diferentes cosas allí. Una mujer samaritana y de una condición moral baja. A eso se lo estaba revelando. Los letrados de la época ni la pescaron. Los conocedores de la época no se dieron cuenta. El Señor vino a aquellos que Él llama niños. Hasta entonces, allí el Mesías estaba cerca de ella, pero ella no lo sabía. Como le pasó a Jacob en un momento dado, que no... Jacob no estaba buscando al Señor en un momento dado en que él se encuentra con Dios. Esta mujer no estaba buscando al Señor en el momento en que se encuentra con Dios. Y tenemos que entender que mucha de la gente que es llamada a los caminos del Señor no está buscando al Señor. Pero tal vez usted y yo somos el canal por el cual esa persona va a conocer al Señor. El Señor aquí nos da diferentes formas en las cuales abordó primeramente a un religioso como Nicodemo. Y aquí a alguien que no era religioso, más bien alguien de muy, podríamos decir, de muy de la plebe, de muy de la calle casi, condición, y la aborda con formas diferentes. Les decía que Jacob no estaba buscando, cuando tuvo una visión que le confirmó el Señor algo, le confirmó las promesas que le estaba dando a Abraham, eran suyas también, cuando Jacob andaba huyendo de su hermano. Les recuerdo nada más un pasaje, Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Yo le pregunto, amados, ¿cuántas veces nosotros a veces nos estamos lamentando y diciendo, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué te hiciste? Señor, ¿por qué no me respondes? Y estamos anhelando de pronto, no sé, que se abra el cielo y te diga, mira, mi hijo, así te digo. Dios mío, ¿qué? Yo pienso que además Dios no se le paralizaría el corazón si se da una cosa así. Pero a veces pensamos que así tiene que hablarnos Dios para poder nosotros decir, así es como yo voy a responder. Cuando Dios nos habla por la predicación, nos habla por la palabra, cuando usted y yo leemos la palabra, nos habla por la guía interna del Espíritu Santo, cuando usted y yo nos rendimos a Él en una actitud piadosa, decir, Señor, lo que tú quieras, Señor, lo que tú determines, yo, Señor, lo haré. Cuando usted es ese tipo de persona que realmente tiene en su corazón el deseo de agradar a Dios en todo lo que dice, amados, Dios nos va a estar hablando de forma constante, permanente. Pero cuando la persona está como los fariseos, a ver, demuéstrame, amados, no puede pretender encontrar respuestas fáciles. El Señor aquí estaba tan cerca como esa mujer ni siquiera se percataba. Allí estaba su Mesías. El Señor no realizó, qué sé yo, ese tipo de declaraciones directamente con los judíos, porque tenía, al final de cuentas, ellos una concepción muy diferente de lo que el Mesías era. Ellos lo veían como un líder político, un líder militar, un líder que iba a venir a barrer con Roma y los iba a poner a ellos en el pináculo de todas las naciones. Esa era su expectativa geopolítica.
El Señor estaba realmente haciendo una salvación de una dimensión mucho mayor. Era de su corrupción a vida eterna. Era de su condición perdida a vida eterna. Y eso no lo estaban entendiendo, no lo estaban viendo. Y no era para un pueblo, era para su pueblo tomado de todos los pueblos de la tierra, donde Israel había sido una figura, para que nosotros entendiésemos el trato de Dios que tiene con su pueblo, con el pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Fácilmente nos pescamos y nos comemos esa figura cuando decimos, sí, Israel, el pueblo escogido de Dios. Y todos los demás, sí, no sabemos. Era que era el pueblo de Dios. Y lo vemos bien en el Antiguo Testamento. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, decimos la iglesia, el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué usted y usted? ¿Y por qué no aquel vecino? De pronto nos parece, no, no es justo. No vemos justo o injusto que Dios escogiera a Israel, pero en el tiempo presente vemos injusto que Dios escoja a la iglesia y no escoja a aquel, al otro, al otro. Dios es igual, Dios es lo mismo, Dios no cambia. Dios ha escogido un pueblo, ha determinado un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra para mostrar su gloria sobre él. Y si Dios fuese absolutamente justo, todos y cada uno de los seres humanos van para el infierno, porque no hay uno solo que busque a Dios. Todos se han apartado, a unas se hicieron necios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese es el dictamen bíblico. O sea que si Dios aplica justicia, todos condenados. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y la iglesia es hoy iglesia porque Dios ha tenido misericordia de ella. Así que ¿de qué nos podemos gloriar usted y yo si entendemos que somos la iglesia del Señor? No hay absolutamente nada. Es un asunto de todos los días postrarnos delante de Él y darle gratitud por su obra realizada a favor nuestro. Ahí los judíos le rodearon en un momento dado, dice Juan capítulo 10, verso 24, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dígame, ¿tenían ellos el firme deseo de decir, si este dice que es el Cristo, aquí mismo todos postrados delante de Él? ¿Sería esa lo que estaban buscando en esa respuesta? El Señor estaba en ese momento hablándoles de que Él era el buen pastor, que su vida daba por las ovejas. Él estaba hablándole todo ese pasaje de que Él venía y que las ovejas le seguían, los que eran realmente. Esos religiosos estaban expectantes de que Él se manifestara y dijera, como lo dijo a esta samaritana, yo soy el Mesías. Ellos estaban expectantes de que Él fuera para adorarlo, para inclinarse a Él. Absolutamente no. Ellos lo que estaban era esperando, buscando ahí cómo de alguna forma el Señor declarase en público esa condición de ser el Mesías, ¿a fin de qué? De tomar una justificación para tomar una agresión directa para con Él. Porque inmediatamente lo llamarían blasfemo, porque justamente el Señor, sencillamente en su cosmovisión, no calzaba con el líder político militar que iba a venir a resolver todos sus problemas. No era aquella persona que ellos estaban expectantes. Así que el Señor en todo momento procuraba evitar esa oposición por parte de las autoridades. Él no se presentó como lo está haciendo aquí delante de esta mujer samaritana, delante de las autoridades, porque resultaría en ¿qué? En una crisis prematura a todo el proceso que tenía que llevarse a cabo, porque aún no convenía, porque aún no era el tiempo de Dios. La única vez que lo hizo ver a los líderes religiosos fue cuando ya estaba en el juicio rumbo al Calvario, donde ya nada cambiaba eso. Aquí esta declaración podríamos decir que es el punto central en la historia que relata a esta mujer samaritana. Y si yo así lo entiendo y puedo entender que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo dio su vida en una cruz por mí, si puedo entender quién es el Mesías, esa es la historia central de mi vida. Y yo puedo entender y entender y vivir por y para Cristo. Ahí cambia mi vida por completo. Ahí hay hasta ese momento. La vida mía se escribiría antes de o después de ese momento donde vengo a vida eterna. Al entender su obra realizada a nuestro favor, lo único que corresponde, ¿qué es? O no creer o creer. Y si creemos, es arrepentirnos
humillarnos y decir, Señor, ¿para qué soy útil? O sea, ¿en qué te puedo adorar? ¿Cómo te puedo adorar? Pero ¿qué pasa? De pronto venimos a la iglesia y Señor, yo ya vine a la iglesia. Y mire, más limpio que la tabla del dulce. ¿Y qué pasa? Ya vine a la iglesia. ¿A dónde está? No es que los que venimos a la iglesia vivimos bendecidos, prosperados y en victoria. Y amados, cuando entramos con esa prerrogativa aquí y aquí, ni hemos entendido, ni hemos sabido quién es Cristo. Es más, ni idea de cuál era nuestra condición, ni idea de para dónde íbamos. Porque entramos con demanda antes que con adoración. Entramos con una exigencia antes que con una humillación. Esa es la maldición del Evangelio de la prosperidad. Mucha gente dice hacerse cristiano porque quiere vivir puros dieces. Y viene al Señor porque piensa que ahí se le acabaron todos los males. Como aquel vendedor de empanadas que decía, quita manchas, espinillas y etcétera, etcétera. Y dice, esto me va a quitar todo lo que yo tengo, todos los males. La pomada canaria. Por supuesto que nos quita todos los males. Los que yo no me percataba de ellos. Pero yo tengo que tener esa actitud de repulsión hacia esa vida pecaminosa, a esa vida falsa, a esa vida que solamente nos apartaba del Señor, a esa vida que solamente hacía un tremendo insulto a Dios cada día. Por eso hay que entender que esta mujer ahí, a diferencia de Nicodemo, ella no tenía idea de las señales, no tenía idea de los milagros que Jesús había realizado en Jerusalén, no tenía idea de eso, no era de ese contexto, no estaba allí, pero no cuestionó la afirmación. Y inmediatamente ella fue corriendo, vamos a ver después toda esa situación, ella fue corriendo a su aldea, ella fue corriendo porque algo le impactó el corazón. Y uno lo que puede ver en esa actitud, en esa respuesta, es que la salvación llega a los que reconocen su necesidad desesperada de una vida espiritual que no poseen en ese momento, a una hambre de justicia. Quien no tiene hambre de justicia, quien no tiene sed de justicia, amados, ¿cómo puede ser saciado? ¿Cómo puede recibir una condición de decir, Señor, gracias por perdonarme? Cuando no está, más bien está diciendo, Señor, me estoy levantando temprano, estoy viniendo a la iglesia, vea que ya no tomo tanto, vea que ya no ando ahí haciendo malas jugadillas. Bueno, ahora sí empiece. Entonces lo que exigimos es un bienestar de vida aquí, porque no entendemos que nuestra vida era corrupta, era apartada de Dios, iba para el infierno. Y entonces no hay un entendimiento de lo que realmente el Señor vino, y es para salvar aquello que estaba perdido. Y reconocer la necesidad desesperada de una vida espiritual que la mía estaba muerta, yo estaba muerto. Pero el Señor vino a darnos vida. Y eso tiene que ser entendido. La salvación llega a los que confiesan sus pecados, a aquellos que realmente se arrepienten y desean el perdón de Dios, a los que dicen, Señor, qué terrible, Señor, cada latigazo que recibiste, cada insulto que recibiste, cada púa que se te metió en esa terrible corona que te pusimos los hombres a ti, el dador de la vida cuando viniste a este mundo, era por mis pecados, Señor. Era por mi maldad, era por lo que yo he cometido. Todo eso lo sufriste ahí calladamente, por mis pecados. Perdóname, Señor, perdóname por lo injusto que he sido. Perdóname por la vida pecaminosa que llevo adelante sin ningún dolor en mi corazón. Tiene que llegar a ese entendimiento. La salvación llega a quienes creen que Jesucristo es el Mesías, como esta mujer, y quien pagó el precio de nuestra falta en esa cruz, porque estaba determinado que la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que morir. Y Jesucristo, siendo completamente libre de pecado, Él fue igual a nosotros en todo, pero no cometió pecado. Vino y se hizo carne, igual que usted y que yo. Y fue llevado a una cruz para pagar una falta de un pecado que no era su pecado, era nuestro pecado. Y yo tengo que entender que en esa cruz sucedió un intercambio divino extraordinario. Un intercambio que el Padre, incluso el Hijo en la condición de la cruz, se sintió aislado del Padre. Su momento más caótico. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él se sintió el peso del pecado sobre sí y la santidad del Dios Padre no podía mirar esa condición. Porque el Hijo estaba ahí
materializando en ese momento toda la pecaminosidad del mundo en esa cruz, porque alguien tenía que pagar por el pecado, no de él, nuestro pecado. Entonces, quien no entiende eso, amados, ¿cómo puede entender la salvación? ¿De qué lo salvó Dios? ¿Quién? ¿Quién murió por usted? ¿Por qué murió? Tenemos que entenderlo. En nadie más hay salvación. Usted no se salva a usted mismo, las personas no nos salvamos por muy buena vida que podamos y pretendamos tener. Nunca podemos pagar por nuestras culpas. Hay que morir, alguien tenía que morir y la única paga de nuestra culpa, de nuestro pecado, era nuestra muerte, aniquilado al infierno. Pero alguien pagó y alguien murió hace 2000 años. Y aún en esa cruz, viendo todas las ofensas que recibía, él pudo decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces esa oración nos la tenemos que aplicar a nosotros? Cuando pronto no entendemos y seguimos pecando como si nada. Y seguimos con una vida perniciosa en cosas que no debemos. Y el hijo dijo: Padre, perdónalos, no sabe lo que hace. No sabe que pagué por él. No sabe realmente lo que el cielo invirtió en esto. A usted y a mí no nos costó nada, pero el precio más extraordinario que alguien pueda pensar, nunca jamás, fue el que se dio en esa cruz. El Dios de la historia tomó forma humana, vino a este mundo y entregó su vida por todo aquel que pueda creer en semejante arrojo de gracia, de amor y de misericordia. Y aquel que lo entiende no tiene más camino que simplemente decir: Señor, perdón, 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 de no haber sido tú, Señor, entero nos traga el Seol. No tendríamos ninguna oportunidad. Por eso, con toda justicia, la palabra dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino. No hay un camino para los judíos por un lado y para los gentiles por otro y para otra gente por otro. Hay un solo camino que tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el que en ese momento se estaba presentando a esa mujer samaritana diciendo: yo soy el Mesías. En ese versículo se estaba estableciendo ahí Jesús como el único camino para acercarse al Padre. Amados, no existen más caminos, no existen más formas de llegar a Dios. Hay muchos inventos en las religiones y de pronto la gente inventa corredentoras y inventa gente que hace la mazaguada por un lado y le allana por otro lado y le sirve de alguna forma de hacer algún tipo de acto, qué sé yo, casi de corruptela. Amados, eso no existe en la relación que Dios estableció con su pueblo. El único nombre y el único camino dado a los hombres es a través de Jesucristo. La palabra lo reafirma en Hechos 4:12 cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es Pedro, no es Pablo, no es María, no es ninguna persona, no es las ánimas benditas, no es mi abuela, no es nadie, por muy santos y venerables personas que sean. Solamente hay un Salvador, un Redentor, y su nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Esto es lo que refiere realmente esa fe en Jesucristo como la única condición para la salvación. Es lo que tiene que estar claro todos los días de nuestra vida. Nuestra vida pertenece a Jesucristo. Yo le pregunto: ¿usted es de los que confiesan, de los que se arrepientan, de los que reconocen, de los que creen realmente que Jesucristo es su Mesías, que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es su Señor? ¿Es usted de esos? Dele gloria a Dios, adore a Dios todos los días de nuestra vida. Si eso usted lo tiene claro, usted tiene que vivir para adorar a Dios. O sea, todas sus áreas de servicio son para Dios. Su vida de pareja, su vida laboral, su vida como empleado o como empleador, su vida en todo sitio debe decir: yo sirvo a Dios, por eso me conduzco así. ¿Cómo? Adorando a Dios. Pensar que yo adoro a Dios aquí cuando levanto manos, cierro los ojos y me pongo en una condición de trance, nada más momentáneo, aunque es hermoso, es lindo y lo vivimos a plenitud, pero pensar que ese es el momento en que yo adoro a Dios y salgo a la calle a comportarme como un salvaje y haciendo negocios por debajo de la mesa y haciendo un montón de cosas incorrectas, amados, me estoy engañando a mí mismo.
El Dios que está aquí es el mismo Dios que está allá, porque no es este lugar de adoración. Ya no hay lugar de adoración. En todo sitio yo adoro o digo cosas contrarias al Dios al cual digo adorar. No puedo pretender que aquí sí y allá no. Por eso no existe ya un templo. Por eso ya no existe. Ahora usted y yo somos el templo santo del Espíritu Santo. Este cuerpo tiene que ser para adoración de Dios. Nosotros como iglesia, juntos, todo lo que hacemos tiene que ser para adoración a Dios. No se vale el pensar que solamente aquí estamos los santos y allá afuera es otro mundo. Yo antes decía, eso es como la serie aquella, La Leona de dos mundos. Salvaje en el campo y domesticada en la casa. Alguna gente piensa que en la iglesia, una actitud, fuera de la iglesia es otro mundo. Amados, nuestra vida nunca se manifiesta mejor si somos hijos de Dios, como cuando estamos en adversidades, como cuando estamos en dificultades, cuando estamos en la prueba, cuando estamos ahí en la situación. Así que démosle gloria a Dios, adoremos a Dios en esos momentos oscuros, donde el mundo tiene solamente palabras soaces y palabras que no edifican. Que usted y yo podamos entender que Dios dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios para con vosotros. Amados, tal vez usted no la pueda entender en ese momento. Tal vez usted pueda decir, Señor, pero esto, vea cómo estoy aquí con el carro chocado, Señor, ¿cómo le va a dar gracias? Dios no dice, si le chocan el carro, no dé gracias, maldiga, diga todo lo que se le salga en su abecedario. No dice eso. Dé gracias a Dios en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios para con vosotros. A mí me pasó una vez, choqué el carro y yo casi, pero Señor, andaba dejando a un siervo tuyo, pero ¿cómo? No sé, Señor, pero propósitos tendrás. El Señor tenía seguro, yo no tenía seguro, y el Señor pagó la reparación de mi carro, y de ese carro que se vendía en cualquier cosa, después estuvo pintado, completamente acondicionado, y lo vendí como el doble de lo que lo iba a vender. Alabado sea el Señor. Hay cosas que usted y yo no entendemos, que no sabemos, pero Dios las tiene en su perfecto propósito y voluntad, que yo no lo puedo ver tal vez en ese momento. Si usted lo ha entendido así, de nuevo le digo, tiene motivos suficientes para adorar a Dios. Si lo ha entendido así, tiene motivos suficientes para ir donde otra persona y decirle, hay un Dios digno de suprema alabanza y adoración. Y esto no es religión. Es una vida que cambia cuando usted conoce a Jesucristo. Déjeme hablarle de ese Dios que yo conozco. Y predique el Evangelio. Llano y puro el Evangelio. El Dios de los cielos y la tierra tomó forma humana, vino a este mundo, se hizo hombre, pagó un precio de una falta que no era su falta, era la falta de esa persona, a toda persona. Tenemos que llevar a la persona al entendimiento de que es pecador y que necesita arrepentirse de su condición y volverse a Cristo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ese es el Dios al que usted y yo adoramos. Si así lo entendemos, si así lo comprendemos, porque Él vive, porque Él reina, porque Él es el Dios del futuro, porque Él es el Dios del presente, porque Él es el Dios por el cual usted puede decir, yo triunfaré porque Él murió por mí. No sé qué vendrá. ¿Qué nos deparará este año? Bueno, algunos están ahí, ay, la vacuna, por favor. Si llega antes, bien, si no, pues también. Si vivo, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para el Señor. Nuestra vida no depende de las cosas del hombre. Nuestra vida depende del que hizo los cielos y la tierra. Él dijo, mi hijo eres tú. Yo te escogí, yo te llamé. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que Él es digno de adoración? Todos los días de nuestra vida. Adoremos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y por mis pecados
de la vida eterna. Veré la luz de gloria, así veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Por lo que Él hizo a nuestro favor. Porque Él vive. Triunfamos. Su victoria nos es endosada. Jesucristo derrotó públicamente, triunfando sobre Satanás en la cruz del Calvario. Es la victoria que usted y yo tenemos cada día de nuestra vida. Es la victoria con la cual tenemos que enfrentar cada día los días de nuestra vida. ¿Habrán pruebas? Por supuesto. ¿Habrán dificultades? Por supuesto. Pero Él vive y reina. Él es su Señor. Él es su Dios. Él no va a abandonar a los que Él tomó de su mano. Nunca los va a dejar. Y eso tenemos que estar seguros. Nuestra vida, si la entendemos, es una vida de adoración permanente. Faceta de nuestra vida, somos servidores de Cristo antes de cualquier compañía, de cualquier empleador, antes de cualquier marido o esposo. Somos servidores de Cristo. Y todas las facetas de nuestra vida deben ser facetas de adoración que dice, vivo para Él. Vivo por Él, porque Él me dio vida, una vida diferente. Amén. Bueno, amados, espero que en este tiempo, pues que se está volviendo a una normalidad ampliada con escuelas, colegios y demás, pues todos tomemos doble. Yo sé que uno se llena de gozo en alguna medida al ver que van bajando la cantidad de infección, de gente contagiada y de muertes, y uno dice, alabado sea el Señor, Dios ha tenido misericordia. Ha sido Dios misericordioso con este país, no es lo que está pasando en otros lugares, donde vemos un disparo en proporciones mayores que las que hubieron en tiempo pasado, y aún así con vacuna y todo y corriendo para ponerle a toda la población. Nosotros no somos poblaciones tan grandes como esos países, pero amados, todo eso nos hace ver que no podemos tomarla a la ligera y no tomar previsión, cuidado. La iglesia, sigo insistiendo, es un lugar donde hemos tomado protocolos y conductas para cuidarnos, para que de aquí no salga ninguna persona afectada. Y entonces yo le animo a todos los que están en sus casas que vengan, que se congreguen, que tenemos oportunidad de estar 300 personas aquí sin estar apretujados, ni mucho menos, en sus correspondientes burbujas. Podemos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer con el debido cuidado. Y no solamente aquí, sino en todo lo que hacemos, con el debido cuidado. Se les ama mucho, amados, confiados plenamente de que Dios tiene un propósito, un plan en todo. Esta pandemia nos ha enseñado, ha sido una escuela extraordinaria, en todo sentido. Y si sabemos ser provechosos de cada momento que Dios nos permite vivir, sacaremos buenas dádivas de todo eso, buenas enseñanzas, buenas prácticas, buenas conductas. Ve usted que ya los chiquillos ya ni se enferman de gripe ni nada. ¿Por qué? Porque nos lavamos las manos. Tan sencillo como eso. Ya no, el Ministerio de Salud dice que han desaparecido, prácticamente no han llegado a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tomamos un poquito más de higiene. Y entonces podemos decir, podemos vivir mejor. A veces que no lo hacemos porque no queremos. Pero es una enseñanza a tomar, no a decir ya se acabó esto, ahora sí, como chancho de nuevo. No, nada que ver. A vivir vidas correctas. Se les ama mucho, cuídense por favor. Les bendigo con todo mi afecto, con todo mi cariño, pero sabiendo que
es Dios el que los bendice. Yo simplemente canalizo algo que Dios dice, así bendecirás a mis hijos. Declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Así que en el nombre del Señor, por esa palabra, anuncio esa bendición sobre el pueblo del Señor. Padre, gracias te doy por tu misericordia y por tu gran amor, por permitirnos compartir como iglesia juntos en este lugar, Señor. Hoy, Señor, con el entendimiento de que tú eres la fuente de toda bendición, pero que has llamado, Señor, a tu pueblo a recibirla en esta forma, Señor. Padre, en tu nombre, bendigo a mis hermanos, a cada uno de los que tú amas con profundo amor. Y, Señor, has puesto en nuestro corazón profundo amor por cada uno de ellos también, Señor. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que el buen Dios del cielo y de la tierra alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce su rostro sobre tu vida y ponga en tu corazón paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Porque Él vive y reina, es digno de toda gloria siempre. Gracias, Señor.